Bueno, porque estamos comunicados con Marina Dal Poyetto, que es directora ejecutiva de EcoGo, es economista. Buen día, Marina, ¿cómo estás? Aquí Ariel Wellman y el equipo de Pan y Circo Edición Limitada. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, se escucha bien, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, arranquemos preguntando cómo ves este inicio del 2025 en materia económica. Bueno, hagamos un poco un balance, ¿no? Sí, Digo, terminó un 2024 mucho mejor de lo que se esperaba originalmente, dada la herencia recibida, si querés, dada la discursos, digamos, contrapuestos de campaña, en un contexto donde tenías un balance del Banco Central quebrado, literalmente quebrado, y detrás de ese balance del Banco Central quebrado tenías una tasa de inflación que hasta noviembre corría al 12% mensual, con el sinceramiento de precios, ¿no?, cambiario de diciembre se disparó al 25% mensual, con una enorme distorsión de precios relativos, lo simplifico diciendo precios de bienes ridículamente caros, precios de tarifas de servicios públicos ridículamente baratas, y una brecha cambiaria que era obscena, ¿no? Digamos, que genera una enorme transferencia de ingresos. Detrás de eso, tenías una economía que había intentado ser impulsada desde el punto de vista de la política fiscal, digamos, y la aceleración inflacionaria la trabó, y una economía que yo digo estaba estancada desde 2012. O sea, Argentina desde 2012 no crece, con ese particular comportamiento en zigzag. Entonces tenías un riesgo cierto de escalada inflacionaria, dada esa composición de balance del Banco Central, y tuviste un programa económico que yo digo fue mucho más pragmático de arranque que lo que era el discurso de campaña, que decía una dolarización sin dólares, o saquemos los controles de capitales y flotemos y veamos cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Fue un programa, digamos, de shock controlado, manteniendo los controles de capitales, que a mi juicio originalmente estuvo bien, y a mí hubo algunas cosas que me hicieron ruido, digamos, de la forma en que se calibró. No la devaluación, sí el haber sostenido el blend durante mucho más tiempo, de hecho se sigue sosteniendo en 2025, sí el esquema de haber priorizado la baja en la inflación por sobre la acumulación de reservas y no haber intentado aprovechar la ganancia de competitividad que tuviste. Siempre la contracara de eso, la pregunta es, bueno, ¿cuál hubiera sido el caudal político de Milei si la inflación hubiera bajado más lenta? Claramente hubiera bajado, pero más lento. Y si la recuperación de la actividad que hizo piso en abril y empieza a darse más rápidamente en los últimos meses, se hubiera dado más lento. Entonces, si vos querés poner un foco hoy, digo, nada, en diciembre pasado la inflación, ¿no? Digo, diciembre sí, 2023, la inflación había sí. saltado al 25%, bajó al 20, al 13, al 11, 8,8, tuviste varios meses al 4, y después empezó a bajar de nuevo, 3,5, 2,8, 2,4, 2,7, y terminás con una tasa de inflación claramente más baja, y con una economía que está estancada de 2012, con ese comportamiento en zigzag, que hizo piso en abril, empieza a recuperar, y hoy estás en los niveles de noviembre del 2023, que están por debajo de los picos alcanzados antes, el de 2017, el de 2015, el de 2012. Esa es tu situación parados a hoy, todo en un contexto donde, de nuevo, el programa de estabilización se hizo manteniendo los controles de capitales, lo cual a mi juicio estaba bien, pero no se hizo, a mi juicio, recapitalizando el balance del Banco Central. Todos los dólares que compró el Banco Central desde el arranque, te diría que el 80% de esos dólares se usaron para vendérselos al Tesoro, que los usó para pagar la deuda. Alguien me podría decir, pero ¿qué querías, que no paguen la deuda? Bueno, digo, el programa hoy por hoy, un año después, tiene una compresión muy rápida del riesgo país, pero todavía Argentina no tiene tiene un programa fiscal, si querés, que cortó de cuajo el financiamiento monetario, pero todavía tiene un programa financiero que depende, en el caso del refinanciamiento de los pesos, del cepo, en el caso del refinanciamiento de los dólares, de pagar con los dólares que originalmente estaban originados en el superávit de la cuenta corriente y que en los últimos meses están originados en los dólares de blanqueo. Y lo último que digo es la inducción hacia abajo de la nominalidad, o sea, controlando un mercado segmentado con cepo, dólar oficial, donde el gobierno maneja el precio, el tipo de cambio, con un crawl que venía al 2, y a partir del 1 de febrero va a ir al 1% por mes, pero además maneja la tasa de interés,
y maneja las expectativas de desinflación, y un tipo de cambio financiero donde maneja la oferta, donde el blend implica mandar el 20% de la exportación al contado con liquidación, por eso no priorizaste la acumulación de reservas, más la intervención que haga falta para asegurarte que esa brecha está contenida. Entonces, en ese contexto, lo que coordinó fue un esquema de Cardi, básicamente de locales, o sea, los que están invertidos en pesos son locales o empresas multinacionales atrapadas dentro de la Argentina, que sigue siendo, si querés, muy fructífero en la medida que te controlan todas las variables nominales. Y la pregunta del millón es, bueno, digo, la expectativa de que este esquema se sostenga hasta las elecciones sigue estando, digamos, y que en ese contexto la inflación siga bajando y la recuperación de la actividad se sostenga. Marina, te quiero Sí. llevar un poco más al llano. La gente, yo creo que una gran mayoría está de acuerdo con lo que es macroeconomía y se dio cuenta que la baja de inflación y que la situación macroeconómica por lo menos es mejor que la que se dejó en diciembre del 2023, pero están preocupados por la microeconomía. Y ayer la Cámara Argentina de Comercio dio a conocer que empezó como el consumo a crecer, hablan de un 2% en diciembre respecto de noviembre del mes anterior. Y lo que quisiera saber la gente básicamente es, ¿vos ves en el 2025 un mayor consumo? ¿Va a ser mejor para la economía familiar y de los comercios? Yo lo que digo es, de cara a 2025, el ajuste fiscal deja de ajustar. O sea, no es expansiva la política fiscal, pero no es más contractiva. O sea, mantenés el equilibrio. La política crediticia, que está volando el crédito, se va a sostener, y la política de ingresos en el sector privado formal y en el informal, no en el sector público, donde, si querés, el objetivo del ajuste fiscal, una parte de ese ajuste fiscal está hecho con licuación de ingresos, y eso no se va a recomponer. Bueno, lo que estás viendo es una recomposición de los ingresos. Entonces digo, desde el punto de vista de la demanda, la lectura es que va a haber un tirón de demanda. Ahora, con esta estructura de costos que te deja este atraso cambiario, lo que vas a tener es que buena parte de esa demanda va a estar abastecida por un aumento en los importados. O en sectores, no sé, turismo, va a haber un aumento en la demanda de turismo, pero digo, probablemente haya más viajes al exterior que los que hubo en 2024, que fueron mucho más que los que hubo en 2023. Entonces, lo que estás viendo en términos micro es, digo, para estabilizar la macro, a mi juicio, abusaste del esquema del ancla cambiaria en un contexto de controles de capitales. Entonces, muchas de las empresas que en el esquema anterior de brecha de cepo y brecha cambiaria, brecha de tasa y brecha de precios, aprovechaban los desarbitrajes y les fue muy bien, digo, pasaron de jugar en Disneylandia a jugar en la jungla. O sea, este es un escenario bien distinto, donde al caso del tipo de cambio que estás visualizando, o si querés ponerlo del otro lado, al aumento en los costos locales medidos en dólares, le estás sumando una apertura de la economía para asegurarte de que ese cambio en los precios relativos se te dé. Entonces, el gobierno te lo dice aparte, te dice, yo me ocupo de la macro, de la micro que se ocupe en los sectores productivos, y bueno, y ahí estás en esa dicotomía. Por ahora el caudal político lo sostiene, o sea, todavía Milei tiene el caudal político y no hay nada del otro lado, que es lo que te sostiene el esquema. Marina, Mariel Fitzpatrick te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Vos Muy hacías bien. mención obviamente al cepo, ¿no? Quería preguntarte cómo imaginás la salida de ese cepo y si esta buena sintonía que ya vimos de Milei con Trump y que quedó explicitada puede facilitar el ingreso de dólares del FMI para una salida del cepo en 2025. A ver, claramente la foto estuvo, y el documento del fondo, digamos, con la revisión del programa anterior también estuvo, con muchas licencias al gobierno. Ahora, yo tengo dos preguntas que son retóricas y contrapuestas. La primera es, digamos, hasta dónde el fondo te puede dar plata fresca en un esquema donde está yendo a un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. O sea, hoy el gobierno está basando la desinflación en un tipo de cambio que se mueve cada vez menos y donde está cada vez más lejos de la flotación. Y del otro lado la pregunta es hasta dónde el gobierno estaría dispuesto a correrse de este esquema y de ir a un esquema de tipo de cambio más flexible si no está seguro de que esa flexibilidad es hacia abajo, ¿no? En el año electoral, donde tu caudal político depende de esa desinflación que estás logrando y de esa recuperación que estás visualizando en el nivel de actividades, de niveles muy abajo, pero recuperación al fin. Mi lectura es que esa, ¿no? Digamos, superposición de los círculos, o sea,
no está, o sea, no, digo, no. Ahora, el fondo está acá, o sea, hoy hay una misión del fondo en Argentina y están empezando a trabajar. Bueno, ¿cuál es el programa fiscal, financiero, monetario, cambiario, digamos, en el cual vos podés tener un programa con fondos frescos? A mí me resulta bastante poco intuitivo que el fondo involucre más fondos en la Argentina, dada el involucramiento que tiene, y sobre todo que involucre fondos en la Argentina que puedan ser usados si el desarme del carry se provoca en algún momento. O sea, en la medida que los financieros se sostengan, y hoy tenés que construir una historia financiera, y lo económico mejore, la verdad que la política mejore, y si la política mejora, los financieros se sostienen. O sea, estás en una retroalimentación positiva, pero siempre jugando dentro de los controles de capitales, en un mundo que, bueno, pareciera, digamos, que está virando hacia, por lo menos, modos parecidos a los nuestros, y donde claramente hay una sintonía entre Milei y Trump, o la apuesta, si querés, del gobierno por Trump fue la apuesta correcta. Pero de nuevo, fondos frescos para recapitalizar el balance del Banco Central y ir a un esquema de mayor flotación, a mí me resulta bastante poco intuitivo, y mi sensación es que el gobierno va a priorizar este esquema con el cual tiene asegurada la desinflación y tiene asegurada la recuperación, y no va a intentar innovar, por lo menos en el año electoral. Después, en 2026, veremos cómo se hace, y me resulta poco intuitivo que el fondo te ponga plata con un esquema de este esquema cambiario. Ahora, Marina, Daniela Avellaneda te saluda. Yo escucho que siempre, bien, hablan del atraso cambiario, ¿no? Y se lo pregunto siempre a los economistas. Milei ya avisó que no va a devaluar, que piensa seguir así, y es excelente el análisis que hace, porque después, con mucha más gente en el Congreso a favor, muchos legisladores, vos podés sacar las reformas para recuperar la economía y hacer las reformas necesarias para, bueno, en un montón de leyes que hacen falta para dinamizar la economía. ¿Cómo creés que se puede hacer de otra manera? Porque, a ver, ya probamos hasta acá y del otro lado vos decís que no hay nadie. Ya probamos hasta acá de un modo que no funcionó. A ver, Milei está bajando la inflación, él dice siempre que es el impuesto que más complica a los pobres, y hoy está funcionando eso. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Yo te lo pongo al revés, o sea, fijar el tipo de cambio siempre te baja la inflación. La novedad acá es que estás fijando el tipo de cambio en un contexto de una corrección fiscal muy agresiva, donde cortaste el financiamiento monetario y donde estás más cerca de tener un programa financiero que pueda refinanciar los vencimientos. O sea, hoy todavía eso no está ocurriendo. O sea, hoy todavía estás pagando con dólares que se originaron en el blanqueo, que se los compra el Banco Central a las empresas a las que les prestaron esos dólares, y el central se los vende al Tesoro, ¿sí? Entonces estás remonetizando la economía, esto de alguna forma está funcionando dentro de los controles de capitales. Ahora, vos estás jugando en un mundo. Estás jugando en un mundo donde el mundo, particularmente, pareciera que está yéndose un esquema de dólar fuerte. Entonces, fijar tu precio contra el dólar, cuando el dólar se fortalece a nivel global, digo, no es lo mejor. Digo, cuando vos mirás la convertibilidad fue muy exitosa en bajar la inflación. Y fue muy rápida la baja en la inflación con la convertibilidad, incluso más rápida que la de países vecinos que adoptaron esquemas, si querés, menos rígidos, que tardaron más en desinflar. Ahora, en el momento en que el mundo jugó al revés, la tasa en Estados Unidos fue alta y el dólar se fortaleció, bueno, digo, los países que tenían esquemas más flexibles sobrevivieron, y la Argentina con la convertibilidad no sobrevivió, sobre todo después de la devaluación de Brasil en el año 99. Marina, hoy estás jugando en un mundo donde el dólar index vale 109, y un mundo donde el real cotiza arriba de 6 mangos. O sea, en un mundo donde la estructura de costos locales o el aumento en la productividad que vos requerís, y ahí yo coincido que vos requerís reformas, la verdad que no se está dando a la velocidad que se te dio el atraso cambiario, y en un mundo donde, bueno, y en un país donde, digo, la infraestructura era deficiente y sigue siendo deficiente, sobre todo sin obra pública, en un país donde las provincias y los municipios te subieron impuestos cuando le cortaste las transferencias a las provincias, en un país donde el esquema laboral, más allá de los cambios que tuviste en la ley bases, sigue siendo muy rígido. O sea, vos estás jugando con las reglas de juego en Argentina. Por más que una empresa sea muy eficiente de la puerta para adentro, compite con las reglas de juego de la Argentina y compite en un mundo que paradójicamente se está cerrando. Por eso lo que digo es, yo no estoy despidiendo de evaluación, lo que digo es que vos estás yendo a apreciar más el tipo de cambio,
en la medida que vos estás usando un ancla cambiaria que se mueve sistemáticamente por debajo de la inflación, y para asegurarte que la inflación baje, estás avisando que vas a bajar ese ritmo de devaluación. O sea, estás yendo hacia un esquema de más atraso cambiario. Marina, muchísimas gracias por este contacto aquí con No, Pan y gracias por Circo. llamar. Bueno, era Marina Dal Poyetto, directora ejecutiva de EcoGo.